Las lenguas en la Escritura, la lengua pentecostal, parte número 1. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando la parte número 1 de este estudio titulado Las lenguas en la Escritura. Y vamos a observar lo que es la lengua pentecostal. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Existen muchas teorías, opiniones, enseñanzas y tradiciones sobre el tema de hablar en lenguas. No debe importarnos lo que el hermano, el pastor o el famoso teólogo tenga que decir sobre el tema de hablar en lenguas. Lo único que debe importarnos es lo que enseña la palabra de Dios sobre las lenguas. Primero que todo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y luz. Si algo te confunde, te incomoda o te quita la paz, es necesario que disciernas si eso proviene de Dios o no. Es necesario que descubras la verdad escritural sobre las lenguas. ¿Y cómo logras eso? Al estudiar la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo, que es la verdad, lo que Él dice. ¿Habló algo el Señor Jesucristo sobre las lenguas? ¡Claro que sí! Vámonos a Marcos 13. La lengua pentecostal. El Señor Jesucristo enseñó que el Espíritu Santo hablará a través de los hombres y las mujeres. ¿Es bíblico esto? ¡Claro que lo es! Pero primero tenemos que hacernos 4 preguntas fundamentales. Número 1, ¿para qué hablará? Número 2, ¿cuándo hablará? Número 3, ¿dónde hablará? Y número 4, ¿a quiénes hablará? Siempre que estés analizando algo, hazte estas 4 preguntas. Así llegarás a un entendimiento más completo sobre cualquier tema o estudio bíblico. Teniendo en cuenta esto, leamos las Escrituras donde el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo hablará a través de los hombres y las mujeres. Vámonos a Marcos 13:9. Este capítulo se trata sobre el fin, sobre el tiempo en que los escogidos de Dios seremos entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio de la verdad a todas las naciones del mundo. Comencemos en Marcos 13:9. Y dice: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Estos concilios serán tribunales o asambleas de magistrados, jueces, embajadores, líderes políticos, reyes, que serán convocados para deliberar o emitir un juicio legal contra los escogidos de Dios. Serán tribunales públicos en diversos lugares y serán transmitidos alrededor de todo el mundo. ¿Cómo lo sabemos eso? Ya vamos a ver. Estas sinagogas, en el idioma griego, una sinagoga también significa una reunión de personas y, figurativamente, por analogía, una iglesia cristiana. El mundo sin Dios y las iglesias apóstatas, que van a ser iglesias cristianas adúlteras, que adorarán al anticristo al creer que Él es Cristo, nos perseguirán durante la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes serán entregados? Los discípulos del Señor Jesucristo. El Señor le está hablando aquí a sus discípulos. ¿Eres un discípulo, una discípula del Señor? ¿Conoces que el anticristo vendrá primero a perseguirnos y a tratar de engañarnos? Como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahora, la frase os azotarán no va a ser un azote físico. Será un azote espiritual, persecución, como dice Mateo 5:11 y 13:21. Querrán que aceptemos y prediquemos la mentira, pero no lo haremos. El Espíritu Santo predicará la verdad a través de nosotros.
La frase para testimonio a ellos debe entenderse como para testimonio contra ellos, es decir, contra los incrédulos. Pero también será una oportunidad para predicar el Evangelio, como dice el próximo versículo. Versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cuándo se cumplirá la predicación del Evangelio a todas las naciones del mundo? Cuando los escogidos de Dios seamos entregados a esos concilios y a esas sinagogas o iglesias falsas de Satanás. ¿Pero cuándo será eso? ¿Y cómo será eso? Sigamos leyendo. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Os fuere dado quiere decir que Dios derramará la lengua pentecostal. Será el mismo milagro sobrenatural que sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu les daba a los apóstoles que hablasen en otros idiomas del mundo. Eso está en Hechos 2, 1 al 21. Ya vamos para allá brevemente. Ahora, la frase aquella hora se refiere a la hora de la prueba o gran tribulación, como dice Apocalipsis 3:10 y 17:12. No tendremos que premeditar lo que vamos a decir durante la hora de la prueba. El mismo Espíritu Santo hablará a través de nosotros con lenguas repartidas, que simplemente quiere decir con idiomas del mundo entero, como veremos brevemente. Estos idiomas serán repartidos simultáneamente y entendidos por todos los habitantes de todas las naciones del mundo. Las citas paralelas sobre este evento profético también están en Joel 2:28 al 32. En Lucas 21:15 también está escrito que el Señor mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, todos los mentirosos, todos los incrédulos. Nadie podrá refutar a la verdad. Entonces, ¿hablará el Espíritu Santo a través de los hombres y las mujeres? Absolutamente. Pero ahora sabemos para qué hablará. Será para predicar el Evangelio, que es la verdad, a todas las naciones del mundo antes del fin. Y también sabemos cuándo hablará. Será durante la gran tribulación, la hora de la prueba, cuando Satanás el anticristo se haya manifestado en persona y se esté haciendo pasar por el Señor Jesucristo. Y también sabemos dónde hablará. Será en los tribunales alrededor del mundo. También, por último, sabemos a través de quiénes hablará. Dios hablará a través de sus escogidos y sus escogidas. Este evento será el segundo Pentecostés. El número 2 representa testimonio en la Escritura. Yo les recomiendo el video titulado El segundo Pentecostés. El enlace está en la descripción de este video. En Hechos 2, el Espíritu Santo dio una señal sobre este evento profético. Allá también hablaron lo que el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hablaron? ¿Lenguas extrañas? No, fue todo lo contrario. Vámonos a Hechos 2 y descubramos exactamente lo que pasó en el primer Pentecostés. No nos dejemos llevar por lo que dicen los hombres. Recibamos lo que nos enseña la palabra de Dios, que es la verdad. En Hechos 1, 3 al 5, después de su resurrección, el Señor Jesucristo se le presentó a sus apóstoles por 40 días y les dio instrucciones específicas de no salir de Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos 1:3 y dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, el Señor vive, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
El Señor resucitado se presentó a sus apóstoles por 40 días. El número 40 representa prueba en la Escritura. Lo que iba a suceder en Pentecostés iba a ser una señal de lo que también sucederá durante la hora de la prueba, la gran tribulación de Satanás. Por eso el Señor se presentó por solo 40 días. El Señor no hace nunca nada en vano o por gusto, siempre tiene un propósito. Seguimos. Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre es el bautismo del Consolador, el Espíritu Santo. Esa promesa fue dada en Juan 14:16. Y para lo que volverá a suceder en los postreros días, en Joel 2:28 al 32. Seguimos, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que iban a ser 10 días, como vamos a ver. El Espíritu Santo debe traducirse Espíritu Santo, o sea, sin el artículo el. Espíritu Santo se refiere al poder de Dios y no al Espíritu Santo mismo, que es el dador del poder. Muchos han creído y siguen creyendo que recibir el bautismo del Espíritu Santo significa hablar en lenguas extrañas o angelicales. Pero esa errónea creencia no tiene ningún apoyo bíblico, ya que vamos a aprender que eso no fue lo que pasó en Pentecostés. Vámonos ahora a Hechos 2:1 y dejemos que la palabra de Dios, que es la verdad, fluya, manteniéndonos firmes en ella y desechando todas las tradiciones que los hombres han inventado. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés significa 50 días. Gentes desde todas partes del mundo se habían reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, exactamente 50 días después de la fiesta de la Pascua. Eso está en Levítico 23:15 al 16. Estas personas de alrededor del mundo hablaban distintos idiomas extranjeros. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento recio era el Espíritu Santo que se movía. Comparen eso con Génesis 1:2. El Espíritu de Dios a veces es comparado con el viento. El viento sopla donde quiere. No lo vemos, pero lo sentimos. Así mismo obra el poder del Espíritu Santo. Por favor, también lean Juan 3:8. Seguimos. Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas significan idiomas, y más específicamente idiomas extranjeros, como ya vamos a ver. Hubo una señal visible para que todos se den cuenta del milagro sobrenatural que estaba sucediendo. Ahora, la palabra repartidas significa que estos idiomas iban a ser distribuidos a todos los que estaban presentes. Veamos el significado de la palabra traducida a lenguas. Es la palabra G1100 en el diccionario Strong's, lengua. Glosa, dice, de afinidad incierta. La lengua, por implicación, un idioma, especialmente uno no adquirido de forma natural. Un idioma no adquirido de forma natural quiere decir que es un idioma extranjero que la persona aprendió al estudiarlo. No lo aprendió de forma natural. O sea, no es el idioma de su tierra natal. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo que Marcos 13:11. Fueron llenos del Espíritu Santo debe traducirse, fueron llenos de Espíritu Santo, o sea, del poder de Dios.
Según el Espíritu les daba que hablasen, quiere decir que no hablaban un discurso premeditado. El mismo Espíritu les estaba dando las expresiones que ellos hablaban. Lo mismo sucederá durante la gran tribulación del Anticristo. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, los apóstoles empezaron a hablar en otros idiomas extranjeros que ellos no hablaban ni conocían. La traducción analítica del griego literal confirma esto. Vamos a ver, traducción analítica literal del griego. Hechos 2:4 dice: y todos fueron llenos de, o con él, todo eso está entre corchetes porque eso no aparece en el griego. Espíritu Santo, poder, el poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, que figurativamente, dice esta traducción, eran idiomas extranjeros. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas extranjeros, como el Espíritu les estaba dando que declararan con valentía. Entonces aquí vemos claramente que no se está hablando de lenguas extrañas o angelicales, sino de idiomas extranjeros del mundo. Ya vamos descubriendo la verdad sobre las lenguas. Seguimos. Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Allí habían personas que hablaban diversos idiomas y dialectos. La mayoría eran judíos, de origen y ascendencia judía, pero otros eran gentiles o personas extranjeras nacidas en otros países que se habían convertido a la religión judía. Los versículos 8 y 10 lo confirman. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, todas las naciones están mencionadas aquí. ¿Recuerdan lo que está escrito en Marcos 13:10? Cuando el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin. Seguimos. Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué desconcertó a la multitud? Escuchaban a cada uno de los apóstoles hablar en idiomas extranjeros, aunque no los conocían ni los hablaban. No escuchaban lenguas extrañas. Los apóstoles no hablaron palabras extrañas, ni hubieron intérpretes. Es importante saber lo que la palabra lengua significa en el versículo 6, en este versículo 6, ya que no es la misma palabra que aparece en el versículo 3. Vamos a ver lo que lengua significa en este versículo. Diccionario Strong's G1258, lengua. Dialectos, que viene de G1256. ¿Qué significa? Un modo de hablar, un modismo, un acento, es decir, dialecto. Es un dialecto o un acento, una manera de hablar. En Latinoamérica hablamos el mismo idioma, el español, pero con diferentes dialectos o acentos. De eso mismo se está hablando aquí. Los que oían estaban perplejos porque oían que hablaban en sus idiomas y en los mismos dialectos o acentos de los países en que habían nacido. El Espíritu Santo estaba distribuyendo idiomas y dialectos de todo el mundo simultáneamente. Las personas que oían entendían todo sin intérpretes o traductores y en sus propios acentos. Eso fue un milagro. Los hombres no pueden fingir esto. Esto fue una señal sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios no derrama sílabas, tartamudeos ni palabras extrañas sin sentido. Derrama idiomas que todos entienden en su lengua y dialecto natal. Seguimos, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El término Galileo era usado como expresión del más profundo reproche y desprecio contra los discípulos, como dice Marcos 14:70 y Juan 7:52. Al ser galileos, no deberían de estar hablando en los idiomas y dialectos de los extranjeros. Por eso estaban muy confundidos. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, en nuestra lengua natal?
Acá también aparece la misma palabra griega dialectos, o sea, en nuestro acento natal. Ellos estaban diciendo eso. ¿Cómo es posible que estos galileos hablen todos nuestros idiomas al mismo tiempo y con los acentos con los que hemos nacido? Cuando el Espíritu Santo habla a través de una persona, es en un lenguaje repartido que se escucha en todos los idiomas y dialectos del mundo al mismo tiempo. No es una lengua extraña que tiene que ser interpretada por alguien. La evidencia de la lengua pentecostal es que debe que escucharse en el dialecto o acento donde naciste y creciste, y en todos los idiomas del mundo, simultáneamente. Seguimos. ¿Cómo sabemos que habían gentes de todo el mundo? Sigamos leyendo. Hechos 2:9 dice, número 1, partos, habían partos ahí. Número 2, medos. Número 3, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Número 4, en Judea. Número 5, en Capadocia. Número 6, en el Ponto. Y número 7, en Asia. Versículo 10. En número 8, Frigia. Y número 9, Panfilia. En número 10, Egipto. Y en las regiones número 11 de África, más allá de número 12, Cirene. Número 13, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Hechos 2:11. Número 14, cretenses. Número 15, y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Interesante, habían 15 grupos de gentes. El número 15 representa reposo en la Escritura. ¿Qué oían? ¿Lenguas extrañas? ¿Lenguas angelicales? No, oían las maravillas de Dios en la lengua pentecostal, en sus propias lenguas o idiomas natales y con los acentos de sus países natales. Lo mismo sucederá antes del fin, durante la gran tribulación. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nunca habían visto un milagro como este. Versículo 13. Mas otros burlándose, aquí vinieron los burladores, siempre hay burladores, diciendo, están llenos de mosto. Estos otros eran burladores incrédulos que falsamente acusaron a los apóstoles de estar borrachos. De ellos está profetizado en 2 de Pedro 3:3. Los incrédulos, los mentirosos, estos burladores, no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Seguimos. Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pongan atención, les voy a explicar lo que es esto. Eso es lo que Pedro estaba diciendo aquí. Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Era costumbre entre los judíos no comer ni beber nada hasta después de la hora tercera del día, especialmente en los días de las fiestas y sábados. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La frase esto es quiere decir que esto fue un ejemplo de lo que sucederá antes del día del Señor, lo cual fue dicho por el profeta Joel. Cada vez que leemos esto es lo dicho por el profeta, debemos averiguar dónde lo dijo el profeta. Esto está profetizado en Joel 2, 28 al 32. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Pedro lo dice. Sigamos leyendo. Versículo 17. Y en los postreros días es la última generación, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, como estaba sucediendo en Pentecostés, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa palabra, ya vamos a aprender en el siguiente estudio, también significa enseñar.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Toda la humanidad escuchará las maravillas de Dios cuando hable el Espíritu Santo a través de sus escogidos y escogidas, como ya vimos en Marcos 13. No habrá excusa para no creer en Dios. Sin embargo, muchos no creerán para su propia perdición. Eso lo profetizó el Señor mismo en Juan 5, 28 al 29. Vámonos para allá un momentito. Juan 5, 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, pongan atención, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Muchos piensan que aquí está hablando de una resurrección de la muerte. De eso no está hablando el Señor Jesucristo aquí, hermanos. La hora aquí se refiere a la hora de la prueba o gran tribulación, de Apocalipsis 3:10. Los que están en los sepulcros van a ser todos los que estén espiritualmente muertos y sin Cristo, siguiendo religiones paganas y adorando a Satanás, el anticristo que vendrá primero, a hacerse pasar por Cristo. Estos muertos oirán la voz del Señor cuando Él hable a través de sus escogidos en todos los idiomas del mundo durante esa hora profética. Seguimos. Juan 5:29 dice, aquí habla el Señor Jesucristo, profetizando lo que va a suceder durante la hora de la prueba, la gran tribulación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Eso dice 3 de Juan 1:11. Todos los que se arrepientan e invoquen el nombre del Señor durante la gran tribulación serán salvos. Joel 2:32. Sus almas recibirán inmortalidad en vida, sin ver la muerte física. ¿Cuándo? A la segunda venida del Señor, la cual sucederá inmediatamente después de la gran tribulación, como está escrito en Mateo 24:29 y en 1 Corintios 15:50 al 52. Ahora, lo malo: todo el que rechace lo que el Espíritu hable a través de los escogidos durante la hora de la prueba, recibirá la ira de Dios. Estas citas fijan el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Será en los postreros días, durante la hora de la prueba o gran tribulación. Regresemos a Hechos 2:18 y dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuáles días? Los días de la gran tribulación. En este contexto, profetizar significa enseñar, refutar, reprender, amonestar, consolar a otros con la verdad. El Espíritu Santo predicará el Evangelio a todas las naciones a través de los siervos y siervas de Dios. Aquellos que erróneamente enseñan que la mujer no puede enseñar en la iglesia ni puede enseñar al varón, se van a quedar boquiabiertos. Dios no hace acepción de personas, como dice Romanos 2:11. Seguimos. Hechos 2:19. Dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Estas señales son una referencia a las plagas de engaño que el Señor derramará sobre todos los que se dejen engañar de Satanás el anticristo durante la gran tribulación. Por favor, lean Apocalipsis 9, 15 al 18. Ahí están estas señales. Seguimos. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Una vez más, la Escritura fija el tiempo de esta profecía. Será antes del día del Señor. El día del Señor es el milenio, los 1000 años del reino del Señor en la tierra, como dice 2 de Pedro 3, 8 al 10. Ese día profético comenzará a la segunda venida del Señor. Pero antes que venga ese día profético, primero vendrá la apostasía, que es el abandono masivo de la fe cristiana, cuando se manifieste el hijo de perdición,
quien es Satanás mismo, que estará haciéndose pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Una nota importante: el día del Señor no es la gran tribulación, como algunos andan enseñando erróneamente. La gran tribulación es la hora de tentación de Satanás y sucederá primero, antes del día del Señor, antes del milenio, antes que Jesucristo venga. Todos los que habitamos la tierra pasaremos por la gran tribulación, como está escrito en Apocalipsis 3:10. Nadie la escapará en un rapto secreto. Seguimos. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La gracia de Dios estará disponible hasta la última hora, hasta el final de la gran tribulación. Todo el que escuche las maravillas de Dios y reciba al Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, será salvo. Estas maravillas de Dios son las verdades que sellan nuestras mentes sobre todo lo que va a estar sucediendo durante la gran tribulación, y están escritas en todos los 3 capítulos del libro de Joel. Les recomiendo los estudios titulados El libro de Joel, partes 1 al 3. Ahí está detallado todo este estudio, hermanos. Tenemos un destino definido y debemos prepararnos. Entonces, no importa lo que las tradiciones te hayan enseñado sobre Pentecostés y sobre la lengua pentecostal. Allí nadie habló en lenguas extrañas o angelicales. Recibe lo que revela la palabra de Dios. Es la verdad. Bueno, esto pasó en Pentecostés. ¿Volvió a suceder en otra ocasión? ¡Claro que sí! Vámonos a Hechos capítulo 10. En este capítulo, Pedro tuvo la visión del lienzo con animales inmundos. Es muy importante entender que esa visión no fue para declarar limpios a todos los animales sucios y carroñeros que están estipulados en Levítico 11. Dios no cambia nunca. Esa visión fue una lección espiritual para Pedro. El Espíritu le enseñó que ya no debería de hacer distinción de personas como hacía y debemos hacer todos nosotros con los animales limpios e inmundos. Eso está en Hechos 10, 28 y 34. Bueno, Pedro había ido a la casa de Cornelio, el centurión, y allí se habían reunido personas gentiles, muchas personas gentiles. Eso está en Hechos 10, 24. Pedro va a hablarles sobre el Evangelio y Dios va a volver a derramar la lengua pentecostal. Empecemos entonces en Hechos 10, 44 para leer ese relato. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo se derramó sobre todos los gentiles que oían el discurso de Pedro. Dios no hace acepción de personas. Eso lo aprendió Pedro en la visión del lienzo con animales inmundos. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión eran los hermanos de Jope, 6 israelitas que habían acompañado a Pedro. Eso está en Hechos 11:12. Ellos también habían creído en el Mesías Jesucristo. Ellos se asombraron cuando vieron que el Espíritu Santo también fue derramado sobre los gentiles. Todos los que hemos creído somos hijos de Dios. Somos el Israel de Dios, la familia de Dios. Seguimos. Hechos 10:46. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas, en idiomas extranjeros. Ya vimos que eso significa en idiomas extranjeros y con dialectos o acentos extranjeros. Y que magnificaban a Dios. Cuidado, ellos no hablaron en lenguas extrañas ni angelicales. ¿Y qué hacían al hablar en idiomas extranjeros? Magnificaban a Dios. Ese es el propósito divino de la lengua pentecostal. Magnificar a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los gentiles recibieron el mismo poder que el Espíritu Santo derramó en Pentecostés.
la capacidad de poder hablar en todo idioma y dialecto del mundo simultáneamente, sin intérpretes o traductores. Ni el diablo ni los seres humanos pueden replicar este milagro poderoso. Ahora veamos el mismo relato desde otro ángulo. Vámonos a Hechos 11:15. Y dice, Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre los gentiles, como sobre nosotros al principio, igualito. El Espíritu Santo de Dios se derramó sobre ellos de la misma manera que se derramó en Pentecostés, con idiomas extranjeros de todo el mundo. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Los gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, con poder, al creer en el Mesías. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? No es hablar o tartamudear en una lengua extraña que nadie entiende. Es recibir el don o poder milagroso de poder hablar en todo idioma y dialecto natal del mundo, simultáneamente y sin intérpretes o traductores. Reciban la verdad, hermanos y hermanas, salgan de la confusión. Vamos a concluir el estudio. La palabra de Dios es clarísima. La lengua pentecostal no incorpora lenguas, sílabas o tartamudeos extraños, sino todo lo contrario. Cuando el Espíritu la derrama, lo hace en los idiomas extranjeros de todo el mundo y todo el que la oye la entiende en su propio idioma y acento de donde ha nacido, sin necesidad de intérpretes o traductores. Las Escrituras declaran que este mismo derramamiento del Espíritu Santo de Dios también sucederá en los postreros días. Será una señal para los incrédulos, como dice 1 Corintios 14:22. Habrá un segundo Pentecostés, y todo el que crea e invoque el nombre del Señor al escuchar la lengua pentecostal será salvo. ¿Cuándo será eso? Durante la gran tribulación, hermanos y hermanas. La iglesia no se va a ir al cielo, vamos a ser usados por Dios para predicar el evangelio al mundo entero. Tenemos un destino marcado. Ahora, si la lengua pentecostal no es una lengua extraña, entonces, ¿por qué muchos hablan en lenguas extrañas? Por confusión. Las lenguas extrañas no tienen fundamento bíblico. Eso lo estudiaremos detalladamente en la parte número 2 de este estudio. Pero algunos de ustedes dirán, Hermano, ¿qué me dices sobre 1 Corintios 14, del don espiritual de hablar en lenguas extrañas? eso lo estudiaremos detalladamente en el próximo estudio. Les prometo que allí descubriremos que las tradiciones de los hombres han confundido y engañado a muchos. No se pierdan la parte número 2 de este maravilloso estudio. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.